Muy buenas tardes, mi nombre es Richard Orozco. Hoy vuelvo a presentarles otro problema de la epistemología, quizá uno de los problemas que recorre la epistemología desde sus inicios, el problema de la verdad. Con respecto al tema de la verdad, han sido tres las teorías que se han logrado esbozar, desarrollar para explicar qué es la verdad. La más clásica, la teoría de la correspondencia, la verdad como correspondencia. Luego tenemos la verdad como coherencia y la verdad pragmática o la teoría pragmatista de la verdad. Voy a hablar de las tres y voy a hacer algunas precisiones, especialmente con respecto a la teoría pragmatista. Comencemos por la teoría de la correspondencia. La teoría de la correspondencia fue enunciada por Aristóteles ya en el mundo antiguo y es quizá una de las teorías que hasta hoy se mantiene con mucha fortaleza. En el sentido común es evidente, somos correspondentistas. ¿Qué dice la teoría de la correspondencia? La teoría de la correspondencia dice: un enunciado es verdadero si corresponde con un hecho. Ven ustedes que la verdad se le atribuye al enunciado. La verdad en realidad siempre es una característica de un enunciado. No, solo en términos metafóricos hablamos de un hecho verdadero, de una persona veraz o cosa por el estilo. En realidad, en términos precisos, la verdad se dice de un enunciado. Pues bien, ¿qué dice la teoría de la correspondencia? Que hay una correspondencia entre el enunciado y el hecho. Cuando decimos, por ejemplo, la puerta está cerrada, este enunciado es verdadero si la puerta está cerrada. Si hay un hecho en el mundo que corresponde a la puerta cerrada. Entonces, eso es la teoría de la correspondencia. La teoría de la correspondencia tiene por lo menos dos o tres fortalezas. La teoría de la correspondencia tiene un punto final. Si alguien pregunta, ¿está abierta? O si alguien pregunta, ¿está abierta la puerta? Yo digo, no, la puerta está cerrada. La puerta está cerrada es una afirmación que es verdadera y que termina la discusión, no permite ninguna discusión porque hay un hecho que corresponde. Entonces, las discusiones pueden terminarse si tenemos un punto final. Y ese punto final, según la teoría de la correspondencia, ese punto final sería justamente el punto en el que la cuestión que está discutible corresponde con un hecho. Si encontramos la correspondencia con el hecho, se termina la discusión. Esa es una fortaleza de la teoría de la correspondencia. Por supuesto, esto va ligado a una segunda fortaleza de la teoría de la correspondencia, y es que tenemos un criterio externo. Porque entonces la discusión entre dos individuos se termina cuando hay este criterio externo. Si las discusiones dependen de criterios subjetivos, si cada uno cree tener la verdad, las discusiones serían interminables. Pero cuando hay un criterio externo que define lo que es verdadero, entonces las discusiones pueden terminarse. Esa es la importancia de la teoría de la correspondencia. El criterio externo. ¿Y cuál es ese criterio externo? La verdad del mundo. Los hechos. Si tenemos un mundo tal y cual es, entonces nosotros podemos decir, es verdadero si corresponde con ese mundo tal cual es. No necesitamos preguntarnos si es que existe la luna o no existe la luna, porque hay un mundo que nos define. La verdad del mundo. Vemos la luna está, por lo tanto es verdadero. Existe la luna, es verdadero. Una tercera fortaleza de la teoría de la correspondencia es que es muy útil al sentido común. No necesitamos enseñar qué cosa es la verdad, ni a los niños. Los niños mismos saben qué cosa es la verdad. ¿Cómo lo saben? Porque simplemente casi
digamos que casi naturalmente van aprendiendo que verdadero es aquello que sucede en el mundo. La correspondencia con el mundo se vuelve algo natural en nuestras formas de vida, en el sentido común. Sin embargo, a pesar de que la teoría de la correspondencia tiene fortalezas, hay que aceptar que también esta teoría ha presentado fuertes debilidades que los filósofos han ido extrayendo, tratando de evidenciar esas debilidades. ¿Cuáles son, por ejemplo, estas debilidades? Dos preguntas que habría que hacer a la teoría de la correspondencia. La primera, ¿existe realmente la verdad del mundo? ¿Existe un mundo tal cual que podríamos decir es el criterio objetivo, externo, definitivo, más allá de todos nosotros? Más allá de las personas, existe ese mundo independiente de toda descripción. ¿Podemos pensar que existe un mundo más allá? En primer lugar, no estoy diciendo que no existe el mundo. La pregunta es si aquello que nosotros llamamos mundo es independiente de nosotros. Porque recuerden que la aproximación al mundo siempre es bajo teorías, conceptos y categorías del ser humano. Por lo tanto, nuestra aproximación al mundo, el mundo que nosotros describimos y que nosotros podemos utilizar como criterio para la verdad, finalmente es nuestro mundo. Está descrito y categorizado en función a los conceptos y categorías que nosotros hemos hecho. Digamos que tiene entonces todo un aspecto subjetivo. No es que sea puramente objetivo. En filosofía solemos decir si existe el mundo desnudo. Pues no existe ese mundo desnudo. O por lo menos es muy discutible si es que podríamos entender qué significa ese mundo desnudo. Irónicamente se ha llamado a esto también el ojo de Dios. El ojo de Dios en ese sentido irónico de no está al alcance de todos nosotros. ¿Realmente existe ese mundo que pueda ser desnudo, libre de toda expresión subjetiva, de toda comprensión del ser humano y que pueda realmente servir como punto definitivo de la discusión? Ahí hay una debilidad que la teoría de la correspondencia no ha podido superarlo. Y una segunda pregunta que hay que hacer es, ¿y si existiera? Alguien puede decir, sí existe, lo que pasa es que está más allá de todas las culturas y de todos los accesos del ser humano. Bueno, la segunda pregunta entonces es, ¿y cómo podría o quién podría acceder a ese mundo? ¿Cómo podría el ser humano acceder a ese mundo? ¿Quién podría decir, tengo el acceso a ese mundo? ¿Qué cultura, qué teoría, qué individuo, qué grupo de personas podría decir, yo tengo el acceso? Muchas veces se ha utilizado incluso la idea de, sí, yo tengo el acceso simplemente para poner una especie de imperialismo, mis propias ideas, imponerlas, porque creo yo o reclamo tener el acceso al mundo. Pero nuevamente, ¿quién tiene el acceso al mundo? Si todas las personas estamos condicionadas, contextualizadas, ubicadas en una circunstancia particular, ¿cómo podríamos tener el acceso a ese mundo que es independiente de toda descripción? Si el mundo, si eso que llamamos la verdad del mundo, no tenemos acceso o no existe, no lo estoy afirmando, pero estoy poniéndolo en condicional. Si ambos no existieran o no tenemos acceso, simplemente la teoría de la correspondencia no parece sostenerse. Porque la teoría de la correspondencia requiere de esto para poder sostenerse. Ante eso, ante el problema de la teoría de la correspondencia, entonces aparece lo que se llama la teoría de la coherencia. ¿Cuál es la teoría de la coherencia o la teoría coherentista de la verdad? La idea es que en realidad, si es que no estamos hablando de un mundo aparte, de un mundo desnudo,
del ojo de Dios, si no nos estamos refiriendo a eso, sino más bien nos estamos refiriendo a un mundo objetivo en el sentido de un mundo que nosotros hemos llegado a ponernos de acuerdo, que es producto del consenso, entonces la verdad no sería, como piensa la correspondencia, no sería una correspondencia entre el enunciado y el hecho, sino la verdad sería una coherencia entre el lenguaje, el enunciado, el lenguaje en el que yo enuncio la verdad, y el lenguaje que sería producto del consenso. La verdad sería simplemente una coherencia entre dos tipos de lenguaje, el lenguaje que yo enuncio y el lenguaje que vendría a ser el criterio, pero finalmente una coherencia. Además, esta teoría de la correspondencia se sostiene con el hecho de que, ¿cuál es el criterio de verdad? Los coherentistas dicen que en realidad la justificación es holista. No hay un solo criterio de verdad, porque podríamos entender que por criterios de verdad están, por ejemplo, las expectativas de una cultura, o por criterio de verdad están los criterios disciplinares de una época. Una disciplina y una época tuvo sus propios criterios. Entonces la verdad no ha sido algo definitivo y objetivo, sino que más bien ha sido algo cambiante, contextual, y que ha dependido de una diversidad de criterios. Y la verdad se ha sostenido sobre la coherencia, digamos, sobre el hecho de que encaja sin mayor violencia dentro de todo un sistema de creencias. Esto es posible y ha dado una nueva perspectiva a la verdad, especialmente a partir del siglo XX, en el que somos muchísimo más sensibles a las diferencias. La teoría de la correspondencia parece haber ganado una mayor fuerza y presencia en los teóricos sobre la verdad. Una tercera teoría sobre la verdad es la teoría pragmática de la verdad o pragmatista de la verdad. Solo que voy a tratar de hacer una diferencia. Voy a utilizar pragmática de una forma y pragmatista de otra, para que podamos, aunque yo sé que son casi sinónimos, es una precisión que me va a permitir a mí hablar de dos aspectos de la teoría. Cuando me refiero a la teoría pragmática de la verdad, es afirmar que verdadero es lo útil. Mucha gente critica esto, porque dice, bueno, pero lo útil no puede ser el criterio de la verdad, porque nos llevaría a un relativismo, casi a un capricho. Cada persona podría decir simplemente, esto es verdadero porque me es útil. En primer lugar, nunca terminaríamos ninguna discusión, todo sería discutible y serían discusiones continuas. Nunca podríamos llegar a tener acuerdos, porque simplemente dependería un poco de la coincidencia. Lo meramente útil puede ser incluso peligroso, porque da pie a formas imperialistas de tratarnos. Entonces hay una serie de objeciones que se pueden presentar a lo meramente útil. Sin embargo, claro, evidentemente lo meramente útil está referido solo al sujeto y al parecer o incluso al capricho del sujeto. Sin embargo, yo quiero referirme más que a lo meramente útil, a lo funcional, la teoría pragmática de la verdad como lo funcional. ¿Cuál es esto? Pues bien, si nosotros asumimos que la teoría pragmática de la verdad es lo funcional, nos estamos refiriendo no a lo meramente útil, nos estamos refiriendo a lo que funciona en el mundo. De hecho, si funciona, si realmente cumple nuestras expectativas, responde a nuestros intereses, salva nuestras preguntas, cuestiones u objeciones, entonces es verdadero. ¿Qué significa esto? En primer lugar, para que algo funcione, tiene que considerarse tres aspectos. Tienes que considerar el mundo, tienes que considerar al individuo, pero tienes que considerar la comunidad. Funciona una teoría, un enunciado, porque
responde a un mundo, porque en el mundo, en la experiencia, en la situación, uno se va dando cuenta que funciona. Pero también es porque depende de las expectativas e intereses del individuo y de un consenso o de una situación social y de los criterios y de justificaciones sociales que responden, que están acordes con este enunciado. Entonces, si algo funciona, si una teoría, si una verdad funciona, es porque está respondiendo a un mundo, porque está respondiendo a las expectativas e intereses de un individuo, porque responde a las expectativas e intereses de la sociedad. Este engranaje de estos tres aspectos nos da una visión de lo funcional. Esto en la ciencia se nota mucho más claramente. Una teoría es verdadera porque la teoría sale de la creatividad de un individuo, alguien apuesta por esa teoría, pero responde a criterios de una comunidad científica. Entonces interviene el individuo, su creatividad, pero también la comunidad. Pero esta teoría tiene que funcionar si está probándose en el mundo. Y entonces el mundo, la comunidad y el individuo dan el carácter funcional a la teoría. En el sentido común no se nota mucho esto, pero también podría verse que la afirmación, la puerta está cerrada, es verdadera porque sirve, porque nos es útil, nos ponemos de acuerdo. Este es el sentido en el que casi metafóricamente podríamos decir también las verdades del sentido común son funcionales. Pero yo voy mucho más allá. Yo creo que el verdadero pragmatismo, y aquí me remito a uno de los fundadores del pragmatismo, a William James, el verdadero pragmatismo es pluralismo. Y yo más bien creo que tendríamos que estar hablando no de una de las teorías como la única forma de encontrar la verdad o de definir la verdad, sino más bien de una visión más pluralista de la verdad. Quizá en nuestro mundo y en nuestra vida funcionan la correspondencia en algunos casos, la coherencia en otros momentos y el pragmatismo en otros momentos, lo pragmático. O sea, lo funcional, el sentido pragmatista, y ahora uso la palabra pragmatista, lo funcional en realidad es saber cuándo y cómo utilizo cada uno de estas formas de encontrar la verdad. En el sentido común somos correspondentistas, pero en algunos aspectos sociales somos coherentistas y en la ciencia somos pragmatistas, somos mucho más funcionalistas. Pero somos funcionales en ese sentido en el que sabemos usar criterios de verdad distintos para diversos momentos o contextos. Voy a terminar solamente poniéndoles un ejemplo. Vean ustedes esta oración, en realidad dos proposiciones en ella. Son lindas estas montañas y no debo correr a más de 100. Esta oración completa, que tiene dos proposiciones, son lindas estas montañas y no debo correr a más de 100, es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. Pues bien, la verdad de son lindas esas montañas, más bien parece ser correspondentista. En cambio, la verdad de no debo correr a más de 100 ya parece ser coherentista, porque está en coherencia con una serie de normas y leyes, mientras que son lindas esas montañas, o esas montañas son altas, o incluso para ponerlo más objetivamente, la altura de esa montaña es mayor que la altura de la otra montaña, pero esta sí parece ser correspondencia. Entonces, la verdad de toda esa oración dependería de un pluralismo, de la correspondencia y la coherencia. Y podríamos encontrar muchos ejemplos, en realidad, en las que nos encontraríamos así, utilizando una y otra forma o uno u otro criterio de verdad.
Finalmente, creo que el pluralismo puede ser una mejor opción para reconocer una salida al problema de la verdad. Muchas gracias.